Issei traicionado. La Nevada. Hola gente de YouTube, aquí Arfanfic con una teoría nueva que por lo que vieron en el título del video, se trata de la traición hacia Issei Odoou. La verdad no sé alguna vez lo he escuchado. Espero que lo disfruten conmigo. Apoyen el canal con su like y suscripción. Capítulo 31. Rias Gremory, heredera de la casa Gremory, caminaba con pasos lentos, pero cada pisada estaba cargada de una furia incontenible. Akeno, su mejor amiga y reina, la seguía por detrás con su sonrisa característica. Ambas se sentían en un mal estado de ánimo. El demonio, peor que la caída, ¿cómo se atreve esa perra? Rias estaba hecho una bola de furia que apenas era ocultado bajo su hermoso rostro. En cambio, Akeno apretaba fuertemente sus puños. Flashback. Era un nuevo día para la típica vida de la sirvienta Rias. Ella se levantaba muy temprano antes de que los pájaros cantasen y se disponía de hacer los deberes de la casa como una joven ama de casa. Siempre se levantaba con grandes ánimos. Barrer, limpiar, lampasear, sacudir, ordenar, incluso hacer su parte favorita: lavar la ropa del castaño 6. Siempre que llegaba ese momento, ella literalmente parecía una hembra en celo, esperando su oportunidad. 2. Y como hoy no le tocaba hacer la cena ni el almuerzo, ya que eran parte de los deberes de Akeno, su ánimo estaba multiplicado x2. Pero al llegar al cuarto del castaño notó algo extraño. Al abrir la puerta no encontró la atmósfera juvenil que Issei desprende todo el tiempo. En su lugar ella sentía algo diferente, algo más romántico. Sus instintos como mujer la hicieron entrar en alerta máxima. Una sola mirada por toda la habitación le dieron los datos que necesitaba. En primera, la ventana, que usualmente mantiene cerrado, estaba abierta, dejando pasar una suave brisa que refrescaba la habitación. Su uniforme estaba debidamente doblado en la esquina, y para su sorpresa también estaba la manga larga de invierno. Issei casi nunca utilizó esta ropa más que para la ceremonia de ingreso y otros eventos. Al lado del uniforme estaba sus zapatos brillantes. Se supone que ella lustraba y dejaba impecables sus zapatos para el día. Esos detalles daban más peso a las maquinaciones que se formaban en su imaginación. Rias suspiró. Todavía era demasiado temprano para señalar algún tipo de infidelidad de Issei. 7. Una inspección más detallada reveló que la gata que la odia no estaba en la habitación del castaño. Si bien eso le dio una sensación de triunfo, ya que Kuroka siempre le daba una mirada ganadora al verla sobre la cama del castaño, eso solo provoca que Rias sintiera más peso en sus suposiciones. Nerviosa del posible resultado, ella se acercó al uniforme del castaño y la tomó para inspeccionarlo más de cerca. Fijándose en que nadie la estuviera viendo, ni siquiera esa gata entrometida, ella olió fuertemente el uniforme del castaño. Al ponerlo sobre su rostro, su expresión de satisfacción fue cambiada a uno de horror cuando supo de la fragancia que el castaño había puesto en su uniforme: leche y miel. Rias dejó el uniforme y se dirigió a su habitación en el sótano de la casa. Al cerrar la puerta solo se pudieron escuchar gritos histéricos y ruidos de objetos siendo arrojados, si no fuera porque Issei tenía la costumbre de dormir como roca y que sus padres fueron a pasar una velada de pareja en otro lugar. Cualquiera que esté durmiendo en esa casa se hubiera levantado del susto. Akeno y Mejima, ella se levantaba un poco más tarde que Rias y luego se dirigía a hacer su recorrido matutino como parte de su entrenamiento para mantenerse en forma, para luego dirigirse a una tienda cercana y comprar parte de lo que utilizará para hacer los almuerzos. Ella tenía una relación bastante tensa con el castaño, que ahora es su amo. Si bien nunca llegó a mayores, ella a veces pensaba sobre lo diferente que hubiera sido si tan solo no hubiera dicho ciertas palabras. Hace un par de años ella desarrolló en secreto sentimientos por Issei a medida que convivía con él, y siempre se preguntaba cómo se sentiría saber que tu amor fuera correspondido. Al ver cómo su mejor amiga y reina trataba de ganarse el amor del castaño, cuando llegó a casa sintió inmediatamente una atmósfera de hostilidad. Si bien esto la confundió, no llegó al punto en la que tuviera que mantener su guardia. Ella se dirigió a la habitación del castaño, ya que era su deber levantarlo todas las mañanas, pero al llegar este ya estaba despierto. Como la puerta estaba medio abierta, ella pudo escuchar claramente las palabras dichas por Issei: plan para ganarme el corazón de un lindo y adorable cuervo. Estas palabras bastaron para que Akeno conectara algunos puntos. Issei había tenido un comportamiento diferente a lo habitual en los últimos días.
Había momentos que se pasaba horas practicando pasos de baile, a veces lo veía mirando programas de turismo sobre algunos puntos de la ciudad, y en ocasiones lo miraba leyendo un libro sobre parejas. Ahora que escucho estas palabras, ella se sintió como una tonta al no darse cuenta de lo que sucedía a su alrededor, y cuando llegue el final del día la tomaré de la cintura para después. Issei-sama. Hora de levantarse. 1. Akeno por estar pensado no escuchó el plan de Castaño, pero por su nerviosismo terminó irrumpiendo en la habitación del Castaño tomándose con más calma la situación continua. Hoy desayunaremos curry, por favor alístese. Después de eso ella se retiró. Fin del flashback. Ambas habían salido temprano de la casa, adelantándose en la partida y se dirigieron directamente a la academia. Ninguna se dirigió la palabra, ya ambas estaban tratando de encontrar una solución a su nuevo problema. Fin de capítulo. Capítulo 32. Issei era un chico bastante bueno. No era el típico bisón en que todas las féminas querían tirarse sobre él, pero sin duda alguna estaba muy fuera del promedio, a pesar de que había chicos aún más lindos, hermosos y mejores que Issei. De alguna manera, tenía su propio encanto a medida de que el Castaño caminaba por los pasillos de la academia de Kou sumido en sus pensamientos. Había algunas chicas que lo estaban comiendo con la mirada, mientras que otras tenían que ocultar el sonrojo de sus caras. Aika Kiryu era la responsable de este último. Ese mismo día en la mañana había comentado nuevamente el tamaño que algunos hombres tenían, y en una de esas las novias de estas víctimas preguntaron: si todos están dentro de lo promedio, ¿cuál crees que es el mejor de toda la academia? Para sorpresa de toda la castaña pervertida se sonrojó, cosa inaudita puesto que ella era conocido como alguien con bastante confianza en sí misma. Una de ellas, Maruyama, preguntó quién era y tuvieron que pasar más de 3 días antes de que Kiryu revelase la información, y desde ese entonces, para consternación de Issei, todas las chicas de la academia lo miraban como si fuera un manjar. Actualmente Issei se encontraba en el salón de ocultismo dormido en el gran sofá del lugar mientras Rias junto a su paria tenían una reunión rutinaria. Todos hacían y comentaban las actividades recientes como el número anormal de ángeles caídos en el área, o como habían encontrado en más de una ocasión varios demonios renegados y exorcista muertos de manera poco agradables a la vista. Rias tenía que lidiar no solo con el incremento de demonios, sino también con algún tipo de vigilante que aparentemente se lucraba, puesto que nadie en su sano juicio mataría en el territorio controlado por 2 de las mayores casas del pilar demoníaco, además de que también era territorio de la facción Yokai. Nota: todo Japón es territorio yokai. Existe un tratado de no agresión entre los demonios y los yokai, pero luego de la eliminación de la raza Nekosou, los demonios se convirtieron en enemigos de los yokai y solo los Gremori y Citri tienen una mejor relación y por ende poseen algo de territorio como prueba de la buena relación. Una vez que la reunión terminó, Issei despertó y para variar frente a él se encontraba Rias a pocos centímetros de sus labios. ¿Qué crees que estás haciendo? Rias saltó de la sorpresa y se escondió detrás del sofá. Nada, Issei-sama, solo estaba espantado a un insecto. El Castaño la miró con sospechoso, pero decidió dejarlo hasta ahí. En cambio, Rias solo podía maldecir su suerte por haber perdido una oportunidad con Issei, aunque agradecía que pudiera haber tenido tiempo suficiente para tomarle varias fotografías del Castaño dormido. 2. Akeno regresó poco después sirviendo algunos bocadillos y té. La pelinegra, al ver al Castaño leer un periódico tan tranquilo, la hizo desear ser ella el centro de su atención, pero eso solamente era un sueño, así que suspiró con pesadez. Tanto Rias como Akeno acompañaron al Castaño de regreso a casa, y una vez que llegaron, Issei inmediatamente se dirigió hacia su cuarto. Una vez que había terminado de cenar, Rias tenía la mirada agachada puesto que este era otro día de fracaso. Nada de lo que estaba haciendo le estaba mostrando algún resultado. 2. Akeno se levantó de la mesa después del Castaño, llevando los trastes sucios hacia la cocina. Por cierto, gracias por la cena. Issei se había detenido una vez que llegó a las escaleras que daba a la segunda planta y dejó escapar algunas palabras de agradecimiento. Gracias a eso el estado de ánimo deprimente que empezaba a rodear a la pelirroja cambiaban abruptamente por uno de felicidad. Era la primera vez desde que servía al Castaño que le agradecía por sus comidas. 10. Eso fue el primer logro de Rias en varios años.
Si bien su alegría no se transmitió a la pelinegra de Akeno, tampoco lo tenía Issei, puesto que éste había olvidado quién era la que había cocinado. Issei estaba tan sumido en sus pensamientos durante todo el día por la cita que tendría el domingo que ignoró todo a su alrededor y su cuerpo respondió a las interacciones diarias de forma mecánica, casi por instinto. Rías empezó con las tareas nocturnas antes de dirigirse a su habitación y gritar como una colegiala enamorada, todo bajo la atenta mirada de molestia de Akeno. Fin de capítulo. Capítulo 33. El gran día había llegado. Era un perfecto día para ser un domingo, y para un par de chicas este día solo significaba una cosa: saber quién era la cita de Issei. Rías se estaba muriendo de celos y se podía saber por toda el aura que estaba liberando, aunque momentos después usaba magia para reparar los daños ocasionados por el poder de la destrucción liberado. En cambio, Akeno era un poco más sutil en esto. Aún se podía ver la molestia en su rostro y imaginaba quién era la perra que había llamado la atención del castaño. Cuando la hora del desayuno llegó, Issei salió de su habitación y se dirigió hacia el comedor, donde fue recibido con agrado y alegría, aunque para su extrañar esta vez había algo más. Tanto Rías como Akeno estaban sangrado por la nariz y el castaño se preguntaban qué estaban sucediendo, aunque no indagó más en el asunto. Una vez que se había confirmado que el castaño se había ido, ambos se vieron un momento y luego asistieron. El uniforme de Mai de ambas chicas fue retirado en un solo movimiento y bajo ellos se encontraban ya vestidas listas para salir, pero para asegurarse de que en esta ocasión no los descubriera pidieron algo más que los ayudaría. Unos minutos después llegó Graifia y al ver a las chicas listas ella solo suspiró. Lanzó varios hechizos antidetección, espionaje, presencia, olores, sonidos, auras y más, y una vez que terminó tanto Rías como Akeno se retiraron de la casa dejando un poco perpleja a la Might por la velocidad de rostro al imaginar todo el desastre que ocurriría el día de hoy, así que decidió regresar al inframundo y buscar a su suegra. Los demonios aparecieron en el parque de Koba en un área alejado de todos los humanos. Ellas se dirigieron a una pequeña tienda de creepy y ordenaron mientras vigilaban al castaño que había llegado momentos antes. Ellas sabían cuáles serían los mejores lugares o puntos de encuentro en toda la ciudad, puesto que habían fantaseado más de una vez estar en esta situación. Una vez que llegó las 9 am, una chica pelinegra se le acercó al castaño. Estaba vestido con ropas simples pero aún atenuaban sus propias curvas. Blusa de color lila con una falda negra que llega a unos 3 centímetros antes de la rodilla. Cabello negro y ojos café. Una figura que, si bien no se puede comparar con las propias, tanto Rías como Akeno se sentían muy ofendida, puesto que ellas eran por mucho mejores que aquella muerta de hambre. Las siguientes horas se la pasaron en un cine, luego se dirigieron al área de juegos donde Issei y la sufrida se convirtieron en los nuevos mejores bailarinas de la pista. Llegados el mediodía, ambos fueron a almorzar. Rías había roto casi media docena de vasos de vidrio por la furia de ver cómo el castaño le prestaban tanta atención a cosas tan insignificantes como una maldita mosca en la mesa. Luego de que la expulsaran del restaurante, fue turno de Akeno de continuar con la vigilancia, pero en lugar de quedarse y mirar como Issei trataban de coquetear con la maldita perra, ella fue un poco más sutil en demostrar su resentimiento usando su encanto como mujer. Ella envió a varios camareros para provocar algunos accidentes, pero tras el segundo intento desistió, puesto que, a pesar de que la ramera era cubierta de algunas sustancias y se la pasó mal por las miradas y comentarios, Issei se encargó de mejorar la situación. Al salir del restaurante, el dúo empezó a caminar a paso lento y llegaron a una estación de autobús que los llevó directamente hacia un parque temático. A una hora Akeno empezó a perseguirlo mientras volaba y poco después se le unió Rías. Al llegar al parque, ambas vieron como la prostituta empezaba a ser más agresiva con sus métodos y eso molestó mucho a Rías. En especial el ver cómo Issei estaba reaccionado ante las provocaciones, cosa que fue un duro golpe al orgullo de las chicas. Decididas de convertir la situación para mal, decidieron que era hora de actuar, y las siguientes 2 horas se aseguraron de que la cita terminase mal, pero para la mala suerte de ellas, cada vez que algo pasaba Issei respondía al momento, y para el atardecer no tenías más opción que decir que la malnacida tenía la suerte de ser el centro de atención del castaño. Ambas chicas estuvieron
estuvieron a punto de irse cuando perdieron la ubicación del castaño. Ambas se preocuparon al no poder verlo entre la multitud y empezaron a revisar los alrededores, pensando que deberían de estar en algún lugar, pero el no verlos en ninguna tienda. Ambas llegaron a una conclusión: un hotel. Sin perder tiempo se separaron y se dirigieron a los diferentes establecimientos que rentan habitaciones en busca del castaño y evitar que perdiese la única oportunidad de obtener su virginidad. Pero tras revisar diferentes edificios, se dieron cuenta que habían cometido un error crucial: el rastro del castaño había desaparecido. No había olor, no había marcas, no había auras ni firmas mágicas. Nada. Las chicas entraron en pánico cuando se dieron cuenta que Issei había sido secuestrado y la única opción detrás de ello. Llegaron a la única conclusión lógica: fueron los ángeles caídos. Ellos eran los únicos de la facción bíblica que podían mezclarse entre los humanos y pasar de ser percibido. Con eso en mente concluyeron que esa Put 4 era un ángel caído. Fin de capítulo. Capítulo 34. Issei caminaba con tranquilidad mientras era abrazado de lado por una linda chica pelinegra y figura envidiable a ojos de las mujeres. Ambos caminaban lento y en silencio por una calle que poco a poco se convertía en un lugar desolado, y tras pasar por una esquina Issei lo sintió: una barrera fue erigida inmediatamente y las personas que los rodeaban inmensidad cambiaron de rumbo y se alejaron. Todo esto ocurrió en silencio, algo que decía que la chica a su lado era bastante competente en el uso de varios, puesto que era en sí una habilidad bastante difícil de aprender, además de que la potencia de estas estaba a niveles bastante competentes. Mientras ambos caminaban hacia una fuente, Issei fue detenido por la pelinegra que se había parado frente a él. Issei-kun, muchas gracias por concederme esta cita. Me la pasé muy bien. Ella sintió con una expresión feliz. Aunque era en sí una reacción normal, además de honesta por parte del castaño, no era la reacción que la caída estaba buscando de él, así que decidió terminar con la farsa antes de que su molestia aumentase más. La caída se acercó más al castaño, invadiendo su espacio personal, y por el oído de forma seductora le dijo: ¿sabes? Gracias a ti he tenido un buen día y por eso quiero darte un regalo. Issei se ruborizó un poco por el tono usado por la pelinegra, pero aún así ya sabía lo que sucedería, así que se preparó. Pero quiero hacerte una pregunta. Issei asintió en confirmación. ¿Morirías por mí? Aunque fue diferente a sus recuerdos, aún así pasó exactamente lo mismo, solo que esta vez el castaño estaba actuando. Issei fue atravesado por una lanza de luz mientras que la caída lo abrazaba, y una vez que ésta se aleja lo vio en lugar de una mirada de miedo o dolor e incluso de sorpresa. Lo que vio fue completamente diferente a todo lo que había visto. Una mirada de aceptación y tristeza fue lo que vio, y eso le dolió al punto de que dejó algunas lágrimas salir de ella, pero ella no tenía otra opción. Esta era su oportunidad. La primera después de casi 200 años de espera. Al fin podría alcanzar un puesto mejor entre las filas de Grigori, tener una mejor vida. Todo eso era parte de su motivación, pero ahora al ver el rostro sonriente del castaño mientras este vomitaba sangre por la boca fue una terrible experiencia, compañero. Esas lágrimas sin reales. Uno de sus inquilinos habló con un tono serio al ver cómo una enemiga lloraba. Issei simplemente escuchó sus palabras y decidió continuar con su acto. De todos modos, sabía que alguien los estaba vigilando a pesar de la barrera que aún estaba activa. Issei se tambaleó un poco y cayó al suelo. El castaño pudo ver cómo la chica que había conocido hace unos días y luego tener una cita para después apuñalarlo corría hacia él aún con lágrimas, y agarrarlo. Las lágrimas que corrían por sus ojos se intensificaron cuando vio al castaño caer al suelo y algo dentro de ella simplemente se quebró. Olvidó cualquier motivo u ambición dentro de ella y se arrojó a él con la esperanza de remediar lo que había hecho. Arrojó todo lo que tenía con esa acción y apostó todo lo que podía para salvar al humano que le había enamorado. Fin de capítulo. Capítulo 35. Una chica vestida de colegial esperaba nerviosamente sobre un puente mientras trataba de calmarse de lo que haría ella. Tenía sentimientos muy conflictivos dentro de sí.
Por un lado, tenía una misión, pero el fin de esta no le gustaba para nada, pero el premio que recibirá era todo lo que ella había soñado ser: una caída de un mayor rango, así como la posibilidad de aumentar su fuerza y tener una vida más segura que la que ya tenía. El nombre de esta persona era Reinare, y era un ángel caído de un par de alas estancada como muchos otros de su tipo. Ella era simplemente una caída desechable con una vida muy dura para alguien que apenas poseía un par de alas. Pese a todas las misiones que había completado con éxito, nunca fue ascendida ni tampoco fue capaz de aumentar sus alas aún con todo el esfuerzo que ésta ponía en ella, pero ahora, tras una larga espera, esta posibilidad, este sueño será posible si completaba la misión encomendada con éxito, y ahí es donde está el problema de su dilema. Issei Yodo. La primera vez que lo conoció tenía apenas unos 10 años, y en ese entonces ella estaba en Kou, pasando unas terribles vacaciones mientras trataba de localizar a un exorcista traidor para su posterior eliminación. Durante esta misión, ella tuvo un par de encuentros antes de poder eliminarlo, pero durante el proceso la hirió antes de morir. Fue ahí donde apareció este castaño, que era acompañado por una gata de color negro. Fue gracias a él que ella de alguna manera pudo curarse de los efectos negativos en su cuerpo. El pequeño castaño, que la había cuidado durante 2 semanas, fue realmente bueno en ello, ya que la había llevado a un almacén abandonado y siempre la visitaba para averiguar cómo estaba durante este periodo de tiempo. Él de alguna manera había llamado su atención, y a pesar de que fue grosera y en más de una ocasión pensó en matarlo, al final el interés en este niño fue mayor. Pero como todo cuento era al final, cuando ya se sentía mejor decidió abandonar y regresar. Si bien fue terrible no haberse despedido, creyó que era mejor no volver a relacionarse con él otra vez, aunque al final se sintió nuevamente sola. Después de 2 años ella volvió a verlo, pero esta vez se encontraba solo y se dirigía a casa. Hubo varios encuentros a lo largo de los años con este chico. Siempre sintió una extraña sensación de aceptación y calidez cada vez que lo miraba, y pasaban el tiempo juntos. De alguna manera un sentimiento de cariño se apoderó de ella cada vez que compartía un tiempo juntos. La diversión que obtenía era la mejor experiencia que vivía, y era el momento más esperado a medida que esperaba su encuentro con el chico castaño, pero al final fue descubierta. Un día fue llamada por uno de sus superiores, que le advirtió finalizar cualquier relación con el castaño. Sus encuentros secretos con el niño humano no eran bien vistos muy a menudo en la sociedad caída, pese a que muchos de ellos se habían casado con los mismos. Ella trató de alegar a ese hecho, pero al final se rindió, puesto que ni el humano ni ella tenían la fuerza para respaldar sus propias vidas, y esto podría volverse en contra de ella sin ninguna opción. Ella cortó lazos con el castaño, pero con el tiempo no fue capaz de enterrar los sentimientos que tenía hacia él, pero aún así decidió que era lo mejor para ambos olvidar lo sucedido. Un día, fue llamada por uno de los jefes de su organización. Le había encomendado una misión bastante fácil: tenía que eliminar a un chico en Kuo, y la recompensa por ello fue más de lo que podía esperar, y aceptó de inmediato, pero después de recibir los detalles su corazón dio un vuelco. Ella conocía el objetivo, y el dolor de lo que haría le hizo pensar en todas esas buenas experiencias con el castaño. Tuvo que pensar en muchas razones para negarse, pero los beneficios de su muerte eran mayores, y era lo que soñaba. El día de la cita llegó. Fue maravilloso, todos estos lugares que visitó, así como también todos los lugares donde estuvieron juntos, la habían maravillado, y consideró seriamente abandonar la misión y organizar algún tipo de escape. Las emociones vividas con el pequeño castaño de nombre de Issei Yodo eran experiencias que había disfrutado mucho, pero aun con todo lo que había hecho, no fue capaz de tomar la decisión que ella creía correcta. Cuando Issei se alejó para ir al baño, ella fue visitada. Era su jefe, según la había estado vigilando desde la distancia, y se había preguntado si ella estaba dispuesta a cumplir con la misión. La hostilidad en su voz le indicaba todo lo que quería saber, y el miedo se aseguró de clavar el último clavo en el ataúd. En su miedo ella aseguró la muerte del castaño, y para comprobar la muerte real de le pidió a su jefe, un cadre de aspecto enfermo, que lo presenciara. Ella estaba decidida a cumplir sus sueños, y para ello tenía que matar al castaño una vez que lo apuñaló con su lanza, destruyendo en el proceso sus órganos internos. Ella pensó que ya todo estaba hecho, pero cuando vio su expresión el mundo se le vino encima.
Una sonrisa fue lo que tenía, la miraba con dulzura y ella sintió que él no le tenía ningún resentimiento. Sus lágrimas se desbordaron y al verlo caer al suelo arrojó todo a la basura para poder salvarlo. Sus habilidades curativas no eran las mejores y muy a pesar de ello apenas podía decir que era competente. Un aura amarilla cubrió sus manos, tratando de dar todo de sí en curar al castaño, pero el sangrado que tenía era masivo y estaba perdiendo mucha sangre. Ella ya se lamentaba no haber seguido sus propios deseos. Una mano la sujetó llamando su atención, es inútil. Ella había dicho con simpleza. Esto provocó un mayor llanto en ella y trató de curar con mayor fuerza mientras se disculpaba con él, lo siento, 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 lo siento. Las lágrimas de miedo no se detenían y veía esto con un poco de pesar, pero tenía que confirmar si de verdad ella lo quería. Las chicas estaban a poco de encontrar este lugar y pronto aparecerán. Tenía que confirmar la última duda que tenía en su corazón y tomó las manos brillantes de la caída llamando su atención, Ciel-chan. No te preocupes, no te culpo. La sorpresa en los ojos de Reinaré fue sorprendente, lo sabías. Ella sintió. Siempre lo supe. Reinaré no lo soportó más y abrazó el cuerpo ensangrentado del castaño, perdón, 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 perdón. Ciel era el nombre que ella usaba cuando conoció a Issei y ahora que sabía que él la recordaba pese a todo este tiempo la destrozó, no te preocupes. Todo está bien. Ella veía como las fuerzas del castaño disminuían y su piel perdía brillo y su mirada se apagaba. El terror y la culpa que sentía era tanta que se había olvidado de todo a su alrededor, pero antes de decir algo la barrera que había elegido fue destruido y luego apareció otro. Inmediatamente dos borrones aparecieron. Uno la golpeó en la cara y ella salió disparada hacia un edificio donde se estrelló mientras que la otra se quedó a un lado del castaño para empezar a realizar varios hechizos de curación en él. Cuando Reinaré se levantó fue inmediatamente atacada y ella apenas si logró esquivar los múltiples ataques que recibía. Cuando ella alzó la vista ella vio a una pelirroja muy enojada con un aura furiosa cargando una masiva cantidad de magia en sus manos. Los niveles insanos de energía mágica alertaron que Reinaré que empezó a lanzar varios escudos defensivos frente a ella con la esperanza de sobrevivir al ataque. Fin de capítulo.